información en esta mañana de la radio. Días estamos hablando de varias cuestiones relacionadas con la educación que se estaban tratando en el ámbito del consejo escolar. Había inquietudes relacionadas con el sistema educativo, con el SAE, con el servicio de transporte. Vamos a hablar de todo esto con el consejero escolar de Juntos por el Cambio. Está en línea Néstor Correa. Néstor, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea. ¿Cómo le va a todos por ahí? Muy bien. Néstor, bueno, varios temas que vienen en carpeta, que vienen en tratamiento, justamente que preocupan en lo que tiene que ver con el sistema educativo. Exactamente, bueno, en principio lo de transporte, voy a empezar por lo último que nombrabas. Esta semana vamos a sacar lo que es la licitación, el llamado a licitación, ya lo hemos sacado y estamos dando a conocer de todo lo que es transporte de alumnos terrestre y se va a abrir el jueves. Estamos invitando a todos los proveedores de remis o todos los que ya están trabajando en el Consejo, y obviamente todos los que se quieran sumar se pueden pasar por Alfonsín 470 e informarse sobre los recorridos que hay disponibles. Son alrededor de 40 recorridos. Nosotros hasta ahora pudimos cubrir el 60% aproximadamente, y la intención obviamente es llegar lo más cercano al 100%. Nunca lo hemos logrado, bueno, porque algunos recorridos son muy largos, complicados, mucha tierra, y los proveedores van obviamente eligiendo en base al listado que hay y a su conveniencia de tiempos, de combinación de recorridos. Bueno, son varias cosas. Obviamente el precio que se paga, hay un poco de todo. Lo interesante también de estos 40 recorridos, que nos ha llegado una notificación que se aumentó y se va a aumentar a partir de mayo un 11%, un 11,7%, algo así, exactamente. Así que también eso, como para que todos estén en conocimiento, que va a sufrir un pequeño aumento que viene bien, por la cantidad de aumentos de combustible que ha habido en este último tiempo. Era una demanda de los mismos proveedores que estamos trabajando hasta ahora. Así que venimos con un 40% hasta ahora de recorrido sin cubrir, que obviamente es un déficit que lo vemos y charlamos diariamente con las familias, con las directoras, que nos piden tratar de cubrir, porque en algunos casos la virtualidad se complica y mucho por falta de conectividad o de los instrumentos de conectividad, ¿no? Así que ahí estamos. Ya sacamos como 4 o 5 licitaciones en lo que viene de marzo a abril, por distintas cuestiones, que no teníamos aprobada la planilla, después teníamos parte, y de este déficit que te decía que no se podía cubrir. Bueno, en esta oportunidad, el jueves a las 9 de la mañana se va a realizar la apertura de lo que es mayo-diciembre, es el periodo más largo. Así que bueno, en eso estamos, además esperando algunos recorridos más que provincia tiene que aprobar, que está un poco relegado con otros distritos, entonces nos hace esperar a los que ya tenemos las planillas aprobadas. Eso es con respecto a transporte escolar. Así que en principio la invitación a todos los proveedores que se quieran acercar. Obviamente hay que cumplir algunas condiciones como facturación, como tener el auto en regla, seguros, habilitación municipal, pero bueno, nada es imposible. Hay ya mucha gente trabajando ahí, y el que se quiera sumar, reitero, de lunes a viernes de 7 a 13 horas en Alfonsín 470. Bien. Por otra parte, habíamos hablado hace un tiempo de un reclamo que se estaba llevando adelante por el servicio alimentario escolar. Hay algunos inconvenientes que se estaban detectando con aquellos alumnos que no reciben el SAE dentro de los establecimientos y que no están teniendo la alimentación adecuada en sus viviendas tampoco. Bueno, en principio decir que a partir de la decisión de la DISPO, ASPO y el tema de la entrega del bolsín, en algún momento evidentemente se utilizó esa modalidad y había dado resultados, dio resultados. Después nosotros habíamos presentado propuestas, y habíamos presentado también nuestra, de alguna manera, no un reclamo, pero sí diciendo, bueno, la cuestión no está funcionando. Ya hace 14 meses que seguimos entregando la misma calidad nutricional, más que nada. Obviamente ha habido aumentos de precio y eso hace que se restringan algunos productos, bueno, por varias cuestiones. Después es el mismo cansancio o que se resiente el sistema, porque es todos los meses lo mismo. Las directoras, hoy en día uno recorriendo las instituciones se da cuenta y charla con el personal y ellos mismos te dicen, bueno, estamos encontrando este inconveniente, no está sirviendo como estaba sirviendo el bolsín antes, lo tenemos a los alumnos 4 horas y necesitamos darle alguna colación o algún pequeño almuerzo o como merienda, desayuno, como se quiera llamar,
y esa demanda, ese problema no se está cubriendo. Nosotros desde el bloque Juntos por el Cambio presentamos un proyecto que en principio no se quiso tratar la primera semana, se pasó para la otra, bueno, todo lo que te había comentado. Finalmente el proyecto fue aprobado, fue acompañado con algunas modificaciones. Nos pidieron desde el otro bloque que se esperara hasta el 30 de abril para ver qué panorama tenía el tema de la pandemia y bueno y demás cosas, que más que nada por un requerimiento de salud, así que hemos esperado hasta ahí. Lo que sí, hay una cosa que pasa en la realidad, que yo siempre digo, y otra cosa que pasa en lo que uno puede decir o expresar políticamente o desde una gestión. O sea, el bolsillo llega, sí llega. El problema sigue estando en que los alumnos necesitan esa colación, esa leche, ese mate cocido, ese turrón, ese alfajor o factura, sí, también pasa, porque no se está reflejando en lo que es la realidad diaria. Y por otro lado, es que cuando tuvimos la reunión con la directora de Educación Vila, ella expresó claramente que la colación se podía dar, el tema que los fondos no están faltando, o sea, todavía no se dispuso esa parte. Entonces, ¿cómo lo están solucionando las instituciones? No todas, y cada una de distinta manera, es recibiendo donaciones, bueno, poniendo los docentes, pidiéndoles a la familia, pero esa colación está, porque evidentemente se necesita. Entonces, por eso digo que hablo de una realidad, de lo que pasa. Ha habido también equipos directivos y directores que han hablado o elevado notas al Consejo Escolar con esta misma problemática. El otro bloque dispuso y expresó lo mismo que les había llegado, es una problemática que ellos vienen viendo, o sea, no es un invento nuestro de nadie, es la realidad. Por eso creo que el proyecto, una vez que fue aprobado, vamos a tener que elevarlo como una especie de nota o como proyecto, como corresponde, a la dirección y que se dé algún tratamiento sobre el tema, porque ojo que tampoco no tiene que ver con solamente Pehuajó, sino es a nivel provincial. Entonces por ahí viene la cuestión, así que nosotros tenemos sesión este jueves, esperemos poder elevar ese proyecto y obviamente esto no hace, es extra partidario, diríamos, se está viendo la realidad y uno si sale a hablar con los docentes está. En algunos casos porque van sin desayunar, otros casos porque no tienen la cena completa, bueno, hay un montón de cuestiones que se están viendo y como siempre esas cosas saltan en la escuela, por eso es tan importante la presencialidad, la presencia también de los equipos de orientación que tengan el acompañamiento, muchas de estas cosas, digo, desde violencia hasta la falta del tema del desayuno y el acompañamiento o algún problema familiar, todo sale en la escuela, por eso es tan importante que defendamos la presencialidad por otro lado. Bien, bueno, y en eso también se está trabajando, ¿no? Teniendo en cuenta que hoy la tendencia es cerrar todo, se están reuniendo permanentemente las autoridades en provincia para pedir un cierre total de todo tipo de actividades, digo, se insiste con la necesidad de mantener la presencialidad escolar. Sí, nosotros estamos con una posición que lo venimos hablando diariamente, a ver, no es cerrar o abrir todo. Sí hay que decir que hoy en día la provincia de Buenos Aires casi en un 50% diría que no tiene presencialidad, porque el conurbano, en los 35 distritos que se suspendió la presencialidad, concentran muy importante la cantidad de matrícula, eso por un lado, o sea, no es que toda... Y ese pensamiento o esa manera de hacer también nosotros la venimos solicitando creo desde mayo del año pasado, que se vea la provincia como lo que es, tan dispar y tan... Y vuelvo a poner los mismos ejemplos, no es lo mismo, nosotros venimos hace un rato de Huanaco, cómo se trabaja en una escuela rural o que no del ámbito urbano, a una escuela con una localidad más chica o una escuela rural que esté alejada, que esté menos alejada, se trabaja, las realidades son distintas. Entonces hay sistemas que deberían tenerse en cuenta para justamente, acá se puede implementar el tema del SAE, acá no, acá sí presencialidad, acá una presencialidad mixta o como se llama, que hay virtualidad y presencialidad, quizá suspender la presencialidad en los niveles más altos, en secundaria, y dejarlo en algo tan necesario como es el nivel inicial que ha repercutido tanto, y los mismos especialistas y las mismas directoras te lo dicen, acá es muy necesaria la presencialidad porque no funciona la virtualidad. ¿Con qué voy a todo esto? No somos acérrimos defensores de la presencialidad porque sí, sino que obviamente que en algún momento hay que cerrar, se cerrará porque los números lo dicen. Hoy en día, por lo menos lo que vemos, lo que ha dicho el ministro Trota, el conocimiento también de los números que tenemos acá con respecto a burbujas aisladas, son números bajos, o sea, el contagio no se produce en la escuela.
Ahora, del otro lado dicen, pero tenemos que limitar la circulación de gente. Bueno, pidamos de la misma manera que se suspende el fútbol, por ejemplo, digo a nivel nacional. Digo, claro. Creo que tenemos que ser defensores tanto a la familia, que lo están siendo, uno habla y realmente necesitan la presencialidad. Hay otras familias con miedo, es la realidad. Otra familia que dice, yo prefiero la virtualidad, por lo menos en este momento, quiero cuidar a mis hijos porque tengo personas de riesgo. Bueno, es muy complicado y hay muchos factores a tener en cuenta. Creo que no hay que ir a un cierre total, eso sí, y de alguna manera ser cuidadoso y basarse en los números. O sea, los números hoy en día, desde creo la semana pasada se pide un relevamiento en las escuelas todas las semanas y todos los días. Entonces, Pehuajó sabe, la inspectora distrital, la inspectora regional, cuáles son los números de burbujas aisladas diariamente. Entonces, dentro de todo eso están dando números relativamente bajos, por decirlo de alguna manera. Que no me corresponde a mí salir a decirlo, pero está bueno también que ustedes puedan lograr esas entrevistas y que llevar tranquilidad. Yo creo que esos números deberían ser públicos, porque hace también a la tranquilidad de qué está pasando en la escuela, que es uno de los lugares donde más se respeta el protocolo. Así que hay muchas cosas que hablar con respecto a la presencialidad. En algún momento el presidente dijo, los contagios se dan afuera cuando están esperando la familia. Bueno, en algún momento, y hoy en día pusimos gente a controlar, a poner alcohol afuera de los bancos, de los establecimientos así públicos o privados. También eso podemos llegar a hacerlo, o sea, como propuesta, que afuera haya alguien que controle, que más que nada eduque, que mantenga la distancia, que se ponga alcohol. O sea, se pueden hacer propuestas antes de llegar al cierre total. Esa es nuestra posición. Esto no quiere decir que en algún momento que los números o que la situación sanitaria así lo disponga, haya que ir a un cierre, y sí, eso nadie lo niega, pero creo que hay que ser cuidadoso, más que nada, centrándonos en el punto que siempre hemos dicho desde un principio, es qué dicen, qué necesitan los alumnos. Néstor, como siempre, te agradecemos muchísimo por toda la información y estaremos siguiendo de cerca cómo van evolucionando cada uno de los temas. Gracias a ustedes, hasta luego. Que tengas buen día, hasta luego. Néstor Correa, consejero escolar, varios temas que tienen que ver con la evaluación de la presencialidad de acuerdo a los números que reflejan la realidad en los establecimientos educativos. Por otra parte, el sistema de transporte que falta cubrir una buena cantidad y también el servicio alimentario en los temas por los que pasan las reuniones en el Consejo Escolar.